porque hoy estamos viviendo todo lo que estamos viviendo y sabemos que estamos en los tiempos finales, sabemos que estamos en los tiempos donde se está acercando la venida de nuestro Señor Jesucristo y debemos estar atentos, debemos estar apercibidos, debemos llenar nuestras lámparas de aceite, debemos estar con el corazón rendido porque cosas mayores se van a empezar a ministrar, se van a empezar a evidenciar en este tiempo y necesitamos levantar el altar, necesitamos nuevamente levantarnos en oración por nuestra vida, por nuestra familia, por las naciones que lo necesitan. Y necesitamos seguir creyendo en ese Padre bueno, que es el que nos sostiene con propósito. Estás aquí, como decía ahorita en medio de la administración, porque eres un testimonio vivo, real, del amor y la misericordia de Dios. Siempre recuerdo esto, porque todos de una u otra forma pasamos situaciones donde dijimos no la vamos a librar, no vamos a pasarla, no vamos a lograrlo. Muchos de los que están aquí han pasado situaciones donde dijeron hasta aquí llegué. Pero Dios les permitió ver su favor y misericordia. Les permitió ver una puerta abierta, una solución, una salida. Y hoy estás aquí siendo testimonio del poder y de la gloria de Dios. Por eso hoy estamos agradecidos. Por eso hoy debemos declararle, Señor, muchísimas gracias. Porque tenemos la oportunidad de seguir avanzando con propósito. Por esa gracia y ese favor y esa misericordia. Yo no sé cuánto tiempo has batallado con una situación. Pero estás vivo todavía porque mientras hay vida hay esperanza. Y todavía el Padre no ha terminado contigo. Todavía el Señor no ha concluido su obra. Y Él seguirá manifestando su poder. Seguirá manifestando su gloria. Seguirá manifestando todo lo que Él ha declarado en tu vida. Lo seguirá haciendo en el nombre de Jesús. Así que yo le pido que por favor usted nos ayude compartiendo, dándole muchos corazoncitos a pantalla y que siga permaneciendo. Amén. En el nombre de Jesús. Que siga dispuesto en su corazón para que podamos ministrar y que muchas vidas puedan ser tocadas hoy. Amén, en el nombre de Jesús. La palabra dice, hay un versículo muy especial en 2 de Crónicas 7, que creo que la mayoría se lo sabe o lo ha escuchado. Y él habla de la restauración espiritual y la sanidad para una nación. Pero no solamente estamos hablando de una nación, cuando hablamos de nación, marcamos la magnitud, lo grande que es. Pensamos en nuestros países, pensamos, el que es de México, el que es de Colombia, de Costa Rica, de Argentina, de Estados Unidos. Imagina una nación muy grande a la cual no tiene acceso. Por eso nosotros necesitamos abrir el entendimiento, que el Señor nos dé sabiduría, que el Señor nos dé capacidad. Porque cuando hablamos de eso, inmediatamente pensamos en cuánto trabajo tenemos que hacer, qué tanto tenemos que abarcar. Y nunca se ha tratado de eso, Nunca se ha tratado de todo lo que yo deba hacer o pueda hacer. Porque para eso hay un cuerpo diseñado, estructurado, que tiene una cabeza que es Cristo. Y que como cabeza Él dirige a cada parte del cuerpo para que cumpla una función. Y cuando tú y yo cumplimos una función específica y que la hacemos con excelencia y la hacemos con la dirección correcta, entonces funcionamos para edificación del resto del cuerpo. Y dejamos de segmentar, de dividir y empezamos a funcionar, empezamos a edificar. Empezamos a hacer de edificación para la estructura correcta del cuerpo, para el buen funcionamiento del cuerpo y la edificación de los otros miembros. Y es ahí donde el Padre nos quiere llevar, porque nos hemos desesperado por tratar de hacer todo lo que podemos y nos hemos desenfocado y a veces hasta nos atemorizamos porque decimos, ¿cómo yo voy a hacer esto? ¿De qué está hablando Dios? Y empezamos a buscar la forma en cómo lo podemos hacer, en cómo va a funcionar en mí, en cómo yo lo puedo lograr. Cuando esto nunca se ha tratado de nosotros, se ha tratado siempre de la obra redentora de Dios en nuestra vida. Y de la obra constante y manifiesta de Jesús y de a través del poder del Espíritu Santo en nosotros. Y cuando pensamos en eso, abrimos nuestro corazón, nos rendimos y permitimos que Él siga trabajando, y que Él siga depurando, que siga confrontando nuestro corazón y que siga liberándonos y nos prepare para todas aquellas buenas obras para las cuales ya fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando esto ocurre, descansamos y dejamos de limitar el poder de Dios en nuestra vida, dejando que fluya en nosotros mientras nosotros nos vamos rindiendo, mientras nosotros nos vamos permitiendo esa manifestación de Dios en nosotros primero, Entonces, esto está hablando de una restauración espiritual y una sanidad para una nación que empieza con nosotros, empieza en nosotros para hacerla a través de nosotros. Entonces, este versículo de cuando el Señor declara en 2 de Crónicas 7:1, empieza cuando Salomón dedica el templo a Dios, cuando hay un trabajo que Salomón hizo. Entonces recordemos que el Señor le dio una palabra a David que construiría el templo
pero que no lo haría a través de sus manos, sino que uno de sus hijos se levantaría para hacer esa construcción. Entonces, cuando Salomón edifica y dedica el templo al Señor, el fuego desciende del cielo, desde 2 de Crónicas 7:1, y la gloria de Dios llena el templo. Entonces, para que haya una manifestación de la gloria de Dios, debe haber primero una palabra que fue estipulada. O sea, si yo no conozco la palabra y la dirección de Dios, es ahí a donde quiero llevarles hoy. Porque quiero que usted sepa que todo esto, todo este trabajo que Dios quiere hacer en nuestra vida y que ha declarado en nosotros y lo que fuimos llamados a hacer, tiene una declaración que viene de la boca de Dios y un principio que yo debo obedecer para alinearme a ese diseño, a ese plan y poder trabajar en continuo. Recuerden que nosotros somos colaboradores del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces hubo una palabra, hubo un mensaje, hubo una profecía, hubo una declaración de Dios a la cual Salomón se unió, a la cual hubo una alineación a ese propósito. Recuerde que el Señor se le presentó a Salomón en sueños y ya usted sabe lo que Salomón pidió. ¿Ok? Luego de la construcción del templo, porque hubo una promesa, una alineación y una obediencia, entonces cuando nosotros caminamos bajo la alineación divina, que es lo que dice Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pedid todo lo que quiera. Yo les he enseñado mucho esto y lo seguiré reiterando una y otra vez. ¿Por qué? Porque si yo no permanezco en la palabra, si yo no conozco la palabra, si no se me revela la palabra, yo no voy a pedir conforme a la verdad de Dios. Y si yo no pido conforme a la verdad de Dios, yo voy a pedir mal y no voy a recibir. Por eso la palabra dice, no reciben porque piden mal conforme a sus deleites y placeres. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra? Confronta nuestros deseos, revienta nuestra humanidad, revienta las coyunturas, penetra hasta lo más profundo, hasta llegar a los tuétanos. Entonces, cuando nos descubre y nos revela lo que hay dentro de nuestro corazón, nos sana, nos libera y nos establece en la verdad de Dios. Entonces, cuando yo estoy establecido en la verdad de Dios, yo empiezo a alinearme al diseño de Dios, se me revela el pensamiento de Dios, se me revela la palabra de Dios y el Espíritu Santo me ayuda a pedir correctamente. Entonces, cuando yo pido correctamente, yo recibo porque estoy alineado a un plan, a un diseño. Y todo lo que hace parte del diseño, que es lo que dice la palabra, que el que busca reino y su justicia, todas las cosas le serán añadidas. Porque hay cosas que tú tienes, que tú has logrado a nivel humano y que has conseguido. Pero no quiere decir que todas ellas hagan parte de un diseño y un propósito para el cual tú fuiste llamado. Muchas de ellas llegarán por temporadas. Llámense cosas palpables, gente, qué sé yo. Pero llegará un momento en que en el cumplimiento del propósito, muchas de ellas se irán. Y no son pérdidas, son alineaciones a propósito. Es plan divino. Y tú y yo necesitamos reconocer eso, ¿ok? Y aprender a descansar en el Señor. Por eso cuando usted está conectado al reino, cuando usted está conectado al cielo, cuando usted está conectado a la verdad de Dios, usted aprende a pedir y a descansar. Y aprende a pedir correctamente y a descansar en medio de las pérdidas. En medio de las cosas que el mundo le llama pérdida. ¿Ok? Y necesitamos ser entendidos, que el Señor nos ayude en esto. Entonces, cuando Salomón construye el templo, desciende fuego del cielo, en 2 de Crónicas 7:1, y la gloria de Dios llena el templo. La gloria de Dios llenó el templo. Entonces, Dios responde a esa oración de dedicación, porque hubo una dirección anteriormente. Cuando Dios dirigió y le dio esa palabra a David, hubo una alineación, un trabajo que David hizo que se evidenció en Salomón. Y cuando Salomón responde a ese llamado y construye el templo, esa oración de entrega fue respondida porque había una alineación. Por eso todo lo que nosotros cumplimos, que va alineado a la palabra, que va alineado a la verdad de Dios, el cielo responde, porque los principios bíblicos, las verdades de Dios, no pueden refutarse y no pueden negarse. Dios no puede negarse a sí mismo. Es una verdad que Él ha dicho y que va a seguir sosteniendo siempre. ¿Me hago entender? Entonces Dios establece un principio eterno. La restauración espiritual está ligada al arrepentimiento genuino. Él da una palabra para las naciones. Él dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová Dios de los ejércitos. Porque debe haber una alineación, debe haber alguien que se levante a trabajar en pos de ello. Esas alineaciones no ocurren de la noche a la mañana. Son un trabajo continuo que se empieza a establecer de generación en generación. De generaciones en generaciones que van evidenciando. Un ejemplo claro, estamos viendo una nación como El Salvador. Esa nación fue una de las más violentas, donde hubo mayores niveles de
pues de daños y de violencia a nivel nacional. Y pasaron décadas, años, donde se repetía y se repetía el mismo ciclo, pero en el secreto, pero en el anonimato, el Señor estaba levantando a alguien que iba a establecer algo completamente diferente. Un hombre que había sido preparado y que estaba siendo preparado con principios diferentes y contrarios a lo que el sistema satánico había declarado para esa nación. Por eso nosotros debemos seguir cumpliendo nuestra función, porque en el secreto, cumpliendo nuestra función, puede el Señor estar preparando a alguien que va a levantar en medio de tu nación, a través de tu trabajo, a través de ti, a través de lo que estás haciendo, alineado al propósito de Dios. Dios va a levantar a un hombre o a una mujer que va a marcar la historia. Porque a veces creemos que porque no está pasando nada a nivel visible y que todo lo que vemos simplemente es destrucción y todo lo que vemos es... Dios está preparando y Dios tiene en la cueva de Adulán a alguien que está siendo preparado para salir de allí, capacitado para ir al gobierno, a reinar. Y no estoy hablando solamente de posiciones políticas. Estoy hablando de gente que va a ser preparada en su nación, en su familia, en el ministerio, para ejercer una asignación muy poderosa que va a cambiar la historia de ciclos y ciclos de errores, de maldad, de pecado, y que va a establecer la verdad de Dios. Puede que en estos momentos tú seas un colaborador para esa asignación de alguien, o puede que seas tú el que Dios está preparando para este tiempo. Pero si hay algo de lo que sí estoy segura, es que si tú sigues alineado al plan y al propósito, eso que Dios dijo se va a cumplir. Dios no tiene problema con los tiempos. Dios está interesado en los corazones, que es con lo que más lidia. Amén. Entonces Él dice algo: si se humillare mi pueblo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esa humillación? No es tirarse al piso a llorar. La humillación nunca ha sido llanto. La humillación nunca han sido lágrimas. Esa no es la humillación de la que Dios está hablando. Porque hay mucha gente que llora por remordimiento, llora por ser confrontados en su pecado y en su humanidad. Pero la humillación es reconocer una dependencia total de Dios, nuestra condición pecadora y la necesidad de su gracia. Amén. Eso es humillación. Cuando yo reconozco que yo dependo de Dios, que yo debo soltar todo lo que soy y entregar mi corazón. Y cuando reconozco que mi condición pecaminosa me ha limitado a ver a Dios. Dios te bendiga, querido Eddie. Y que necesito de su gracia para seguir avanzando. Santiago 4:10 dice: humillaos delante del Señor y Él los exaltará a su tiempo. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios. A su tiempo Él te va a exaltar. La gente quiere la exaltación, la gente quiere la respuesta favorable, pero resiste la humillación, resiste el sometimiento a Dios. Y eso debe empezar desde mí, porque nosotros imaginamos que el juicio va a venir a las naciones y que Dios va a hacer y Dios va a hacer y Dios va a evidenciar y la gloria de Dios de los hijos, pero muy pocos están llevando a condición personal ese quebrantamiento, esa entrega y esa humillación. Muy pocos están diciendo: yo lo quiero para mí, yo quiero que sea el Señor en mi vida, quebrantándome y haciendo lo que Él quiere hacer para manifestar su gloria. Eres tú el recurso, el instrumento de Dios, de bendición, que Él va a usar para manifestar su poder en esta tierra. Dios te bendiga, preciosa Nidia. Entonces, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, 1 de Pedro 5:6. Y Santiago 4 dice: humíllense delante del Señor. ¿Hay un tiempo de exaltación? Por supuesto que sí. Todos queremos ese tiempo de exaltación. Todos queremos llegar al momento donde Dios nos evidencia y nos reconoce en público. Pero recordemos que eso empieza en el secreto. Gracias, mi bella Nidia. Eso empieza en el secreto. Eso empieza cuando yo reconozco mi humanidad, que mi humanidad pecaminosa y mi humanidad y mi condición de humanidad no me permite que muchas de las cosas que Dios quiere hacer en mi vida sean evidenciadas. Entonces, esa humildad bíblica de la que Dios está hablando incluye quebrantamiento del corazón. El quebrantamiento del corazón es muy doloroso, porque resistirnos a esos deseos que tenemos a nivel humano, resistirnos a ese anhelo que tenemos a nivel humano, muchas veces nos confronta y es supremamente doloroso. Y el Señor lo sabe. Él sabe que tenemos esa lucha. Pero esa humildad de la cual el Señor nos está hablando incluye ese quebrantamiento del corazón, abandono del orgullo y rendición a la voluntad de Dios. Porque el orgullo bloquea la intervención divina. Cuando dices: es que yo lo quiero hacer, pero
pero es que no quiero hacer esto, yo quiero servirle a Dios, pero a mí todavía me cuesta. Estamos diciéndole, yo no creo, Señor, que tú puedas cambiar eso en mi vida. Estamos diciendo, yo quiero, pero yo soy tan duro, tan terrible, tan terco, tan difícil de tratar, que yo no creo que Dios no tenga ni el tiempo, ni la fuerza, ni la capacidad de cambiarme. Y ese orgullo de pretender de que todo Dios lo va a hacer a nuestra manera, y que como nosotros no hemos podido a nivel humano, Dios no lo va a poder hacer, bloquea, causa un bloqueo y detiene lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, y eso nos mantiene retenidos en el fracaso, en el estancamiento, en la torpeza espiritual. Nos mantiene detenidos en muchas cosas de las cuales Dios quiere liberarnos, y no lo hace no porque no tenga poder, sino porque nosotros no se lo permitimos. Dios te bendiga, hermosa Yesenia. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces, no solamente esa intervención, sino la oración. Gracias. Si no, esa oración dice, y si oraren, porque la humillación bien trae consigo una disposición de clamor, porque ahora yo me humillo, yo reconozco que Dios puede y clamo a Él. Recuerden que el pueblo de Israel pasó muchos años en esclavitud, ¿recuerdan? Muchos años en una condición de esclavitud. Gracias, Eddie. Y el pueblo de Israel dice que se quejaban y estaban teniendo el conocimiento del Dios de poder. Gracias, Dios bendiga sus vidas. De un Dios de poder tan maravilloso, que les había dado promesas desde Canaán, que los iba a volver a llevar a la tierra que fluía leche y miel. Pero con todo y eso, porque no basta conocer la promesa, no basta saber que hay un Dios de poder que está con nosotros. Hay que humillar nuestro corazón y clamar. Porque el pueblo de Israel conocía las promesas. Pero conocer la promesa sin humillación y sin clamor puede que empiece tu mente, tu corazón, tu identidad a ser amoldada a las cosas del mundo, que fue lo que pasó con Israel. Israel pasó tantos años en esclavitud que aún ya no se contaban las historias de Dios, y muy pocos retuvieron las verdades de Dios, y muy pocos la mantuvieron. Ellos se acomodaron a la condición de esclavitud, aunque no era una condición ni un destino de bendición que Dios había trazado para ellos. Eso no fue lo que Dios trazó para ellos. Pero ellos estaban acomodados allí porque era lo que conocían, porque era lo que vivían, era de lo que hablaban y era lo que hacían constantemente. Gracias, Eddie. Dios te bendiga. Entonces, eso puede pasar en nuestra vida. Conocemos las promesas de Dios. Sabemos que hay un Dios de poder que puede liberarnos, sanarnos, restaurarnos, hacer milagros extraordinarios, pero estamos acomodados y amoldados a este mundo. Por eso Romanos 12:2 lo dice, que nos amoldamos a las costumbres de este mundo. Aquí estamos, tengo que trabajar, tengo que hacer esto. Y no está mal que usted cumpla con sus labores, ¿ok? Pero nunca podemos dejar a un lado la promesa y el llamado de Dios en nuestra vida por debajo de todo lo que hacemos a nivel secular. Porque nos empezamos a moldar el mundo, nos empezamos a moldar aquellas cosas que hacemos diariamente. Y empezamos a dejar a un lado la búsqueda, la oración, la entrega, la humillación. Y nos vamos insensibilizando al Espíritu Santo. Entonces, por eso dice, y oraren. La oración es el canal de comunión con Dios. No puedo perderla. No puedo perder ese canal de comunión. No puedo perder ese contacto con Dios. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Si el Señor lo está recordando de esta manera, en Jeremías 33 y en Filipenses 4:6 dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Él dice, no se entristezcan por nada. Presenten sus peticiones. Oren. Clamen. Si Él está haciendo un llamado a la búsqueda, si está haciendo un clamado a la oración, está haciendo un llamado a la oración, si está haciendo un llamado a que usted se conecte con Él, es porque algo Dios quiere hacer en su vida y necesita revelación del cielo. Necesita dirección del cielo. No podemos hacer nada en esta tierra, nada que sea efectivo a nivel espiritual, que no sea dirigido por el Espíritu Santo. A nivel secular, usted puede lograr muchas cosas y puede ser bendecido a nivel humano, con su esfuerzo humano, porque usted tiene una capacidad, una inteligencia, porque el Señor le ha dotado de ciertos dones y talentos que usted puede usar. Pero todo lo que es de la carne, carne es. Y lo que es del espíritu, espíritu es. Lo que es de la carne se tiene que sostener con esfuerzo. Lo tienes que sostener por tus medios, por tus fuerzas y por tus capacidades. Y no es eterno, no producirá un fruto eterno. Pero lo que es del espíritu
Es sostenido, evidenciado, revelado por el Espíritu Santo. Y todo lo que es del Espíritu, que provoca el fruto del Espíritu en nosotros, dará un fruto eterno que es sostenido por Él y para Él. Y eso es lo que nos hace permanecer para siempre. Amén. ¿Estamos aquí, familia? ¿Estamos aquí? Entonces, ahora hay unas condiciones para presentar nuestra oración. La gente clamaba, la gente de Israel clamaba cuando había una dificultad. Era una oración basada en una necesidad. Escuche, una oración basada en una necesidad. Cuando Dios responde, a uno se le olvida. Ellos olvidaban, cuando eran librados, olvidaban. Y volvían a sus malos caminos. Gracias, hermosa Nidia. Volvían nuevamente y retrocedían y olvidaban a Dios porque habían sido liberados de la trampa de Dios. Por eso, de la trampa del enemigo a través de Dios. Por eso nuestra oración debe ser sincera, persistente y alineada con la voluntad divina. ¿Por qué? Porque si yo oro solamente por una necesidad, bajo mi conveniencia, cuando hay una respuesta, porque habrá una respuesta a tu petición. Porque si tú clamas, el Padre te va a responder. Así tan bueno es el Señor, que si tú clamas con fe, tú recibes tu milagro. Por eso yo siempre les he enseñado, familia, que esto no se trata solamente del milagro, porque si usted ejerce fe hoy, usted recibe su milagro. Esto se trata de corazones rendidos ante Dios. Porque cuando usted se mantiene en oración, cuando hay sinceridad y la intención correcta, y usted se mantiene alineado a la voluntad de Dios, usted permanece. Porque hay cosas que siempre le he dicho, que no va a recibir de manera inmediata, no porque Dios no quiera, sino porque Él está haciendo algo sobrenatural y mayor, diferente a lo que está haciendo con muchos, que están pidiendo solamente un milagro. Y hay cosas que Dios no te va a entregar de inmediato porque te va a preparar para ellas. Y si tu oración es sincera, persistente y alineada con la voluntad de Dios, tú descansas porque sabes que estás clamando a un Dios que responde, que sabe hacer lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer. Y tú simplemente avanzas, avanzas, avanzas. Hubo una oración sincera de Israel cuando ya estaban en una opresión, que ya no podían más, porque se levantó un grupo de hombres y mujeres que todavía estaban alineados a la voluntad de Dios, que no perdieron su enfoque y clamaron. Y el Señor levantó a un Moisés y los liberó. Pero ellos salieron de ese lugar de cautividad, pero su corazón seguía cautivo. Usted sabe eso. Así que lo importante aquí no es lo que tú recibas y la respuesta de Dios, que va a ser favorable para ti porque estás orando con fe. Lo importante aquí es cómo está tu corazón cuando Dios te saque de Egipto. Porque el trabajo de cautividad no se va a terminar simplemente porque Dios te saque de Egipto. Va a empezar el Señor a quebrantar ese orgullo que fue implantado en Egipto. Esas costumbres que fueron implantadas en Egipto. Esa condición a la cual te acostumbraste durante años y necesitas ser librado de ella. El Padre nos conoce mejor que nadie. Dios no puede ser burlado. Gracias, Eddie. Dios te bendiga. Dios no puede ser burlado. El Padre sabe de qué tenemos necesidad, pero también conoce las intenciones y lo más profundo del corazón. Él pesa los espíritus. Y Él sabe que aunque te ha llevado a una tierra y a un lugar de promesa, Él tiene que seguir quebrantando ese corazón, porque hay cosas que a donde te llevó o a donde te quiere llevar, necesita ser madurado y confiable para poder cumplir la asignación. Entonces, la sanidad de la tierra, de la nación, gracias, Eddie, la sanidad de nuestra familia, de nuestra tierra, de nuestra nación, de nuestro vecindario, de todo lo que está a nuestro alrededor, empieza con un trabajo interno de quebrantamiento que se va alineando a una dirección divina que va formando nuestro carácter, que va alineándonos a la voz de Dios y que va preparándonos para el cumplimiento del plan. Porque de Egipto a Canaán ocurrieron muchas cosas. Y aún en Canaán siguieron ocurriendo, porque llegaron a la tierra prometida, pero siguieron ocurriendo cosas, muchas cosas más. El trabajo de Dios es continuo en nosotros. Es persistente hasta que Él venga o vayamos con Él. Esto no se acaba hasta que se acabe. Un ministerio, una bendición, un milagro, una promesa cumplida, o la esperanza de una promesa, no es el fin del trabajo de Dios. Nuestro fin y nuestra meta es la corona de vida. Nunca se ha tratado de todo lo que podemos palpar y recibir. El fruto del Espíritu es hermoso, maravilloso. Los dones son maravillosos, preciosos,
Pero recuerde que su meta no son ellos. Su meta es la corona de vida. Es Jesús. Es parecerse a Cristo. Amén. Esa es la meta. Cuando nosotros tenemos los ojos puestos en Jesús, sabemos que lo que se alinea y lo que sale de nuestra vida tiene un propósito eterno, mucho más importante que mi placer momentáneo, que mi deseo humano. Y empezamos a descansar. Hay cosas que nos duelen, sí, porque usted no es de, yo siempre le he dicho, usted de palo no es. Y el Señor sabe que usted tiene sentimientos, emociones, que va a experimentar situaciones que le van a doler, otras que le van a alegrar mucho y que le van a dar gozo recibirlas. Por supuesto que sí. Pero lo más importante aquí es que usted, pase lo que pase, que usted y yo nunca quitemos la mirada de la meta que es Cristo, que no erremos al blanco, sino que permitamos que cada día el Señor vaya evidenciando su fruto en nosotros y que podamos ser usados y confiables para depósitos mayores de sabiduría, de entendimiento, de unción, de liberación, de sanidad. Amén. Dios es bueno y Dios va a hacer cosas extraordinarias en nuestra vida. El trabajo no ha terminado. Amén. Por eso la oración no es un ritual, no es que yo lo hago porque me tocó, no es que yo lo hago porque es la hora de hacerlo, no. ¿Ok? Es una relación constante y una relación revelada. Porque yo puedo tener oración todos los días, pero puedo no estar en comunión con el Padre. Entonces, cuando hay revelación, usted disfruta la oración. Usted disfruta estar en coinonía con Él. Y es lo que provoca el cambio. El cambio, ese cambio que estamos necesitando. La palabra es una realidad, es viva, es eficaz y nadie puede cambiarla. Van a venir momentos duros y difíciles, los estamos viendo. Oramos por la nación de México, oramos por cada nación aquí representada. Yo he aprendido a amar esta nación que me ha abierto las puertas y me ha bendecido. Tengo una hija que es de aquí, de esta nación, y yo me siento parte de ella. Y amo esta nación. Aunque mi sangre no es mexicana, mi corazón se ha arraigado aquí. Y parte de mí, por una hija que tengo aquí, es mexicana. Y yo puedo sentir el dolor de la tierra, porque también lo vivo a nivel externo cuando veo las noticias en mi nación, Colombia. Y sé que ustedes también están experimentando cosas terribles a nivel social, a nivel nacional, en sus países. Lo sé, porque vemos las noticias y vemos lo duro que es que se esté evidenciando. Pero también sabemos que esto es parte de lo que el Señor ha dicho. Nosotros no nos sorprendemos. La palabra dice, ¿por qué se sorprenden como si no se les hubiera dicho? La Escritura dice, ustedes saben que esto ha de acontecer, que habrán pestes, destrucciones, terremotos, guerras, rumores de guerra, nación contra nación se levantarán, serán perseguidos, serán echados en cárceles, serán aborrecidos. Esto es una realidad que estamos viviendo. Esto es una realidad que no debe sorprendernos. Al contrario, debemos estar más atentos con las lámparas encendidas. Lámparas encendidas. Y necesitamos tener aceite listo, porque vamos a necesitar ese aceite. Porque usted fue llamado a no ser un espectador, sino que esta tierra que está gimiendo, que está sufriendo bajo la influencia del maligno y que tiene un programa, una agenda que está llevando a las almas a la destrucción. Usted no está viendo todo lo que se está viviendo hoy en día. Todo lo que se está viviendo a nivel social ha sido un trabajo de las tinieblas de años y años, donde se ha ido fomentando la insensibilidad en los corazones de Dios, de la ausencia de Dios. Todo esto que usted está evidenciando hoy, que gente que no sabe ni si es, no sabe ni qué es, no sabe si es perro, gato, no sabe ni cómo llamarse, y en muchas percepciones y autodenominaciones. Eso no es un trabajo de la noche a la mañana. Eso fue el enemigo implementando formas, métodos, costumbres de décadas y décadas de trabajo que insensibilizaron y que normalizaron ciertas cosas que hoy simplemente se están evidenciando y lo están llamando normal y natural, porque eso es lo que el hombre considera como normal. Porque al hombre natural las cosas de Dios son locura. Por eso a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Esto es normal, lo que se está viviendo a nivel social, porque lo dijo la Biblia. Pero a pesar de que lo declaró la palabra, usted y yo estamos llamados a hacer resistencia a ello. Estamos llamados a hacer resistencia a esa mentira de Satanás. Lo que para el hombre natural es normal, le llaman cultura, le llaman ideologías, le llaman identidad. Nosotros sabemos que es un arma del enemigo para llevar a la gente a la destrucción.
y para condenar y llevar cautiva la mente de la gente y llevarla a un lugar de condenación. El infierno no es atractivo ni puede parecer atractivo. Por eso el enemigo hace que su camino, que el camino hacia él lo sea. Tú puedes hacer lo que quieras, ser libre, nadie te puede condenar. Llaman a lo que es de Dios cautividad y opresión y adoctrinamiento, pero lo que lleva al mundo, al pecado y a la destrucción, lo llaman libertad, lo llaman libre expresión. Le tienen nombres que se acomodan a el pecado y a la condición pecaminosa. Por eso el trabajo debe empezar en nosotros. ¿Ok? La justicia empieza por casa y Dios va a trabajar primeramente en nosotros para que seamos confiables, para evidenciar lo grande y extraordinario que Él quiere hacer en el mundo, porque se van a manifestar los hijos de Dios. Va a haber una manifestación y se van a levantar hombres y mujeres llenos de la unción y del poder de Dios. No nos desesperemos por ser nosotros, porque solamente Dios lo sabe. Pero si yo coopero para que eso ocurra, yo estoy funcionando bien. ¿Ok? Quiero que usted sepa que aunque tú no seas el del escenario, si tú cooperas para que haya un hombre y una mujer que reciban, que se levanten, que sea usado. ¿Sabe cuánta gente estuvo en el anonimato? Como Ananías, que era un profeta, un hombre de Dios, pero que fue llevado a ser usado para orar por Pablo. Y fue Pablo el que hizo las cosas extraordinarias que Dios le llamó a hacer. Eso no quiere decir que Ananías no hubiera sido efectivo. Gracias, Eri, Dios te bendiga. Ananías fue efectivo en su asignación. Seamos efectivos en lo que Dios nos llamó a hacer. Yo siempre le he dicho, no buscamos el protagonismo aquí. Pero si de este lugar, de donde no es tan transcurrido, de donde no es un live tan visible para muchos, de donde no es tan hoy, donde hay cientos y cientos de miles, hay alguien que llega y recibe la palabra y se levanta y el Señor lo usa con poder y con unción y se evidencia algo sobrenatural a través de esa persona que Dios puede hacer en su vida. Entonces estoy haciendo lo correcto, estoy siendo efectivo en lo que Dios me llamó a hacer. Nunca se ha tratado del protagonismo externo, se ha tratado de ser efectivos en lo que Dios nos envió a hacer. Por eso, cuando la iglesia entiende su función en el cuerpo, no pelea por lugares, no pelea por tener puestos, no pelea por títulos, sino que sabe que le compete cumplir una asignación que es igual de valiosa e importante en el cuerpo. Porque ningún reino dividido prospera. Amén. Y usted debe saber que Dios le llamó para ser pacificador, para que usted pueda trabajar en unidad en el cuerpo, unidad en la verdad de Dios, unidad, amén, en el nombre de Jesús. Y que Dios siga obrando de manera sobrenatural a través de ti en lo que Él te llamó a hacer, amén. Entonces dice, y si oran y buscan mi rostro, porque buscar el rostro de Dios significa anhelar su presencia. Yo quiero lo que tú quieres. Yo necesito que tú me muestres cuál es tu voluntad, cuál es tu dirección. Desear intimidad con Él, amar a Dios más que las bendiciones, porque si hay algo que resulta de la intimidad con Dios y de la búsqueda con Dios, son las bendiciones que provienen del cielo. Escuche esto, tú vas a tener cosas que otros no pueden tener a nivel natural sin importar cuántas posesiones tengan. Hay cosas que Dios te va a entregar a ti, por eso Dios te hace confiable para ellas, porque son demasiado grandes, son tesoros que no todos pueden adquirir, son cosas que no todos pueden saber, y tú las vas a saber. Por eso Dios te prepara, y anhelar la intimidad, buscar su rostro, desearle a Él y amarle a Él por encima de esas cosas, es la clave más importante de los depósitos de gloria que Dios hace en una vida. Porque recuerde que no nos pertenece, le pertenecen a Dios. Y cuando Él nos vuelve confiable, aunque sea muy grande, aunque sea muy extraordinario, aunque sea maravilloso lo que Él nos entrega, no nos desenfocamos de Él. Y siempre lo amamos primero a Él, que a esas cosas que nos pueden sorprender. Recuerde, yo siempre le he dicho algo, si usted se sorprende con lo extraordinario que un hombre mortal puede hacer, porque un hombre mortal puede hacer cosas extraordinarias. Usted no ha visto las estructuras que hay. Gracias, Edi. Las cosas hermosas que se han creado a nivel humano, que usted las mira y usted mira estructura y usted dice, wow, impresionante lo que el hombre puede crear. Ahora imagínese todo lo que Dios le puede mostrar y todo lo que Dios puede hacer en su vida y todo lo que Dios te puede revelar que no sabe nadie. Para eso Dios necesita que seas confiable para esos depósitos.
Porque recuerda que fuiste diseñado desde la eternidad y para la eternidad, para cosas extraordinarias. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, por eso dice, tu rostro buscaré, oh Jehová, en el Salmo 27. Tu palabra dice, busca mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Hay un mandato, busca mi rostro. Y Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Tú quieres todo lo que viene de Dios, todo lo que viene del reino, todo lo que viene de las bendiciones eternas? Todo eso, sí, se te van a entregar. Pero el reino de Dios debe permanecer en tu corazón. ¿Ok? En el nombre de Jesús. No busques solo ayuda. Busca el Dios que te ayuda. Porque tu socorro viene de Jehová. Él hizo los cielos y la tierra. No tiene problema con darte lo que tú quieres hoy. Pero Él te va a dar lo que necesitas para cumplir su voluntad. Lo que Él quiere en tu vida. Gracias, Eddie. Lo que Él ha determinado para ti, lo que Él ha dicho de ti, es mucho más importante, es mucho más valioso, es mucho más necesario para el cumplimiento del plan. Gracias, hermosa. Entonces dice, y si se convirtieren de sus malos caminos, porque ¿quién de nosotros no ha caminado en malos caminos? ¿Cuántas decisiones no hemos tomado? ¿Cuántas cosas no hemos hecho? ¿Cuántas situaciones a las cuales nos hemos enfrentado, que nos han marcado? Entonces Él dice, y si se convierten de sus malos caminos, no se te olvidará lo malo que hiciste. No lo vas a olvidar, porque el Señor no borra tu memoria. Pero si tú te apartas de eso, y tú conviertes eso en un testimonio de la gloria de Dios, entonces las cosas van a empezar a fluir diferente. Esto describe el verdadero arrepentimiento. Eso era lo que yo hacía, lo digo para vergüenza, pero para vergüenza mía y para gloria del nombre del Señor. Porque la palabra dice, recuerde, la palabra dice algo muy especial, y no recuerdo en qué pasaje lo dice, si hay alguien que lo sabe, dice que muchos de nosotros pasamos por situaciones por no caminar en Dios, hicimos cosas que hoy para nosotros son vergonzosas, creo que lo dice Romanos, hoy para nosotros son vergonzosas, pero el Señor las usa como testimonio de su gloria. Así que entre más podamos evitarnos esas situaciones vergonzosas, mucho mejor. Porque, como dice Pablo, no porque ahora estemos en la gracia podemos pecar deliberadamente, en ninguna manera. Porque sí lo dice Pablo en Romanos. Porque gracias a eso, por estar confiado en la gracia, cometimos y nos metimos en unos problemones diciendo que yo sé que Dios me perdona. Y nos confiamos en la gracia. Y hoy en día tenemos situaciones en nuestra vida bochornosas, vergonzosas, que hoy nos cuesta testificar y nos cuesta decir porque nos avergüenzan. Pero evidencian también que Dios sí ha tenido misericordia. Así que entre lo que usted más puede evitar entrar en situaciones por no escuchar a Dios, hágalo. ¿Ok? Entonces, eso implica abandonar el pecado, caminar en la dirección espiritual, obedecer a Dios por completo. A veces uno dice, ay, pero es que muchas veces me han dicho, es que usted no sabe lo difícil que ha sido. Gracias, hermosa Nidia. Es que usted no sabe lo duro que es. Por supuesto, yo no sé lo duro que te ha tocado porque yo no sé cuánta resistencia tú has tenido. Yo sé lo duro que me ha tocado a mí por mi resistencia. No porque sea difícil, sino por mi resistencia. Por supuesto que tú no vas a entender la resistencia de otro, pero tú sabes a nivel personal cuánto has resistido. Entonces yo no le puedo decir a otros que tú no tienes idea de todo lo que yo he vivido. Tú no sabes, por supuesto que no, porque no es la misma situación, no es la misma condición, no es la misma exposición a las cosas que hemos estado dispuestos para tomar decisiones. Por eso nuestro trabajo no es condenar, es confrontar el pecado, sí. Es confrontar la condición de maldad, sí. Por supuesto. Pero no tratar de obligar a otro, ¿ok? Sino transformándolo con el poder de la palabra, con la dirección del Espíritu, como con ejemplo, y entregándonos cada día más. Yo puedo comprender algunas situaciones y que quizás te pueden doler, porque hay situaciones en nosotros que se parecen a las de otros. Pero Dios nos está ayudando y seguimos avanzando en propósito. Amén. Entonces Él dice, no hay restauración sin arrepentimiento. Solamente Él puede restaurar en nosotros lo que nosotros hablamos, lo que nosotros declaramos, lo que nosotros entregamos. Amén. En el nombre de Jesús. Entonces dice la palabra, yo oiré desde los cielos. Dios responde cuando su pueblo está atento a su voz. Él responde. Cuando su pueblo responde, cuando responde a la dirección, cuando responde a lo que Él ha declarado, cuando responde al principio, cuando camina en verdad. Salmo 34:15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos. Dios nunca ignora un corazón quebrantado.
Dios sabe quién es sincero. Dios sabe quién está hablando verdad. Dios lo sabe. Él no ignora un corazón quebrantado. Él puede, nosotros como seres humanos podemos engañar a otro, pero Dios no. Dios no puede ser burlado. A Dios no. Entonces Dios conoce cuál es el corazón quebrantado. Dios conoce cuál es el corazón sincero. Dios conoce aún la intención del corazón. Y aún muchas de las intenciones en nosotros pueden ocasionarnos problemas. Dios te bendiga, Liliana. Pero Dios sabe cuál es la intención del corazón y cómo pesa los espíritus. Entonces, primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Nosotros somos los que no perdonamos. Cuando nos cuesta, cuando tenemos una resistencia, cuando estamos afirmados en nuestra condición humana, en nuestro orgullo, en nuestro pensamiento. Pero una vez somos libres, experimentando la misericordia, cuando tenemos una confesión genuina delante del Señor, encontramos la misericordia. ¿Ok? Y el Señor nos ayuda. Y necesitamos seguir siendo libres y experimentarlo. Y necesitamos seguir evidenciándolo en cada vida que lo necesita. ¿Amén? Entonces, cuando hay una confesión genuina, hay misericordia y podemos descansar. Así que el Señor declara: sanaré su tierra. La sanidad no solo es espiritual, puede incluir una restauración en tu vida, en tu corazón. Dios te bendiga, mi hermana Wendell, gracias. Dios te bendiga grandemente. Una restauración familiar, una sanidad emocional, una restauración en un área específica de tu vida, paz, renovación espiritual colectiva, lo que Dios esté necesitando hacer en tu vida, Él lo puede hacer en el nombre de Jesús. Y Él te va a hacer volver, te va a hacer entrar en conciencia, va a haber algo en ti que te va a levantar, aunque eso sea confrontar fuertemente nuestro corazón. Así que cuando el corazón sana y nuestra mente es restaurada y restablecida, también hay una sanidad en nuestra tierra. Y la tierra puede ser a nivel físico y a nivel espiritual, puede ser una condición espiritual, también puede ser una condición física. Por eso nosotros debemos ser entendidos y entregar al Señor nuestro corazón, porque hay situaciones físicas que pueden ser producto de una enfermedad espiritual. Hay cosas en nuestra vida que se pueden estar evidenciando a nivel físico, estancamiento, que puede ser el resultado de una enfermedad espiritual. Y a veces no lo entendemos, no lo vemos, estamos distraídos y no lo comprendemos, y solo el Espíritu Santo nos puede revelar por el poder de la palabra y con el Espíritu Santo. Él nos ayuda. Entonces hay que humillarse, orar, buscar a Dios, arrepentirse, porque Dios va a oír tu clamor, Él lo oye, Dios te va a perdonar y Dios sana. Él tiene el poder para cambiar la historia. Amén. Él tiene el poder para transformar tu condición en esta